Pues vamos a dar inicio ya prácticamente a este año, ahora sí de manera formal. Y pues una cosa que sí les quería decir es que este año, en mi opinión, pues trae cosas buenas, ¿verdad? El año pasado hablamos, o la semana pasada hablamos de lo que son las resoluciones de año nuevo, ¿no? Cómo nosotros nos hacemos promesas o nos utilizamos ese principio de año para prometernos todo lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer, y que vamos a estar delgados, guapos, ricos, ya saben, toda la que siempre sale, que voy a dejar de fumar y nunca dejan de fumar, que voy a dejar eso. Pero bueno, lo que sabemos es que si ponemos nosotros nuestra mirada en Dios, pues todo se da por consecuencia. Pero encima de eso, pues sí, aquí como congregación pues les puedo decir que vienen cosas buenas en la iglesia este año, por lo menos en lo que respecta al funcionamiento de la congregación y el edificio que tenemos. Así nada más para que se emocionen, ¿verdad? Van a decir, ¿qué? Cuenta, no, pues se aguantan. Sí, es como cuando le pones así al niño el regalo así de Navidad. ¿Qué tiene? ¿Qué es? ¿Qué es? Si quieres pistas, pero es algo que te va a gustar. No, pues ya sé, pero ¿qué es? No, pues te aguantas hasta el 25 de diciembre que abras el regalo. Bueno, así les voy a decir. Pero vienen cosas buenas. Por ejemplo, el edificio ya estamos empezando a arreglarlo. Vamos a hacer mejoras al edificio. Va a quedar mejor, va a quedar más limpio, más moderno, y van a hacer muchas cosas que van a suceder en este edificio. Eso en virtud de que pues estamos diezmando, ¿verdad? Porque pues de ahí sale, si no de dónde, ¿verdad? Las cosas no las regalan. Yo creo que hay que apuntarnos todos con el gobierno. ¿Cuántos que están regalando dinero? Pues hay que apuntarnos todos, ¿no? De una vez para que regalen dinero. Hay que apuntar a la iglesia. Pero las cosas sí van a mejorar aquí en lo que es la infraestructura de la iglesia. Gracias a Dios ya tenemos proyectos para que por lo menos para el final del año van a haber un cambio bastante notorio en lo que es este edificio, ¿verdad? Entonces esa es la buena noticia. La otra buena noticia, pensaban que iba a decir una mala, pero no hay malas. La otra buena noticia es que pues voy a empezar a predicar. Y de lo que les quiero hablar hoy, hermanos, es precisamente pues parecido a lo que les acabo de mencionar, ¿no? A veces pensamos o de repente vemos la situación en la iglesia o en las congregaciones y pensamos a veces, o sentimos, o podemos dudar a veces del camino el que llevamos, de que parece como que el diablo a veces nos está tumbando, ¿verdad? Como que a veces sentimos que las cosas van de bajada. ¿No les ha pasado eso? ¿O no lo han visto y de repente se preguntan, ¿las cosas irán de bajada? ¿Estaré yo mal? ¿O porque ya no se ve de repente la luz al final del túnel, como dice la expresión, ¿no? Inclusive lo vemos ahorita en el gobierno que tenemos, en el país que tenemos, cada vez va peor. No sé, ya anunciaron que ya no iba a haber gasolina acá tampoco. Hoy en la mañana salió la noticia que ya iban a cortar las pipas que llegaban aquí a Rosarito, y entonces de repente uno ve todas las cosas y dice, oye, pues pensé que estábamos mal, ahora estamos peor, ¿no? Vamos de mal en peor. Y luego dicen, ya no estamos dicen unos, pasamos de Guatemala a Venezuela. Ya ven cómo dice el dicho, decía mi papá y yo, pasamos de Guatemala a Guatepeor. No, hay que decir de Guatemala a Venezuela, ya pasamos. Y a veces, pero nos pasa en la congregación, parece que vamos de Guatemala. Se ofenden los guatemaltecos cuando uno esa expresión, ¿eh? No sé si hay alguno de aquí, pero se ofenden. Según yo me enteré que una vez se ofendió uno guatemalteca porque dijeron esa expresión. Pero a lo que quiero llegar es que a veces como congregación vemos que las cosas como que empiezan a irse mal y decimos, ¿para dónde va a salir? ¿A qué horas vamos a salir? Y pensamos que decimos a veces, son ataques de Satanás, ¿no? Satanás nos está atacando y nos quiere tumbar. Y eso tiene cierto nivel cierta verdad, que la Biblia nos dice que Satanás está buscando a ver qué, como león rugiente, a ver qué devorar, ¿no? Qué destruir. Y lo que más, o las dos cosas que más quiere destruir, si nosotros lo vemos de acuerdo a lo que dice la Biblia, es la nación de Israel y la iglesia. Porque en el momento que
no en el momento que se deshaga, no puede hacerlo, pero si quisiera o su intención es destruirla, porque hace ver a Dios como mentiroso, porque dice, no, que tú prometiste que nada de esto iba a pasar, que nunca iba a desaparecer tu iglesia y que nunca iba a desaparecer la nación. Entonces nosotros podemos entender o extraer de la Biblia que la intención del diablo es destruir la iglesia. Sin embargo, a veces las cosas que nosotros vemos que suceden o los cambios que hay o los bajones que vemos en las congregaciones no necesariamente son por motivo de que Satanás está queriendo destruirla. Sí tiene cierta influencia. Sin embargo, la Biblia nos enseña, si nosotros leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, también en las palabras de Jesús, es de que el Señor está queriendo continuamente hacer cosas nuevas en su congregación o en su cuerpo, en su iglesia. Y sí escuchamos a menudo que decimos, viene un avivamiento, ¿verdad? ¿Cuántos aquí sienten que viene un avivamiento? En lo personal yo sí lo siento. Dije como que nos pasa, yo creo que en la vida cotidiana, ¿no? ¿No les pasa que de repente están en su vida normal y de repente llega un momento que como que el Señor te está avisando, hey, ya viene algo diferente? ¿No les ha pasado? ¿Verdad? Y de repente empieza a pasar el tiempo y empiezan a cambiar las cosas. ¿Le pasa al creyente? No le pasa al impío, porque pues el incrédulo o el impío no tiene comunicación con Dios. Entonces el Espíritu Santo nunca le va a hablar, nunca le va a decir. Ellos se andan autosugiriendo y queriéndose hacer creer, y que yo declaro y decreto, y creen que estarse diciendo esas cosas nada más están lavando el coco, pero nunca pasa nada. Sí, como les dije una vez, porque lo dijo un comediante, si el libro del secreto funcionara, pues ¿por qué no se lo regalan a todos los que se están muriendo de hambre en el África, verdad? Para que no tengan hambre. O sea, es absurdo, porque así se trata de convencer el ser humano de que las cosas van bien. Sin embargo, para el creyente nosotros sabemos que Dios siempre quiere continuamente estarnos cambiando y mejorando, y en especial su congregación, fuera de lo que es nuestra vida personal. Entonces, así como nosotros podemos ver o podemos sentir en nuestra vida personal que decimos, algo va a pasar nuevo, algo viene mejor, como nos pasa muy seguido, ¿verdad? ¿No les pasa? El otro día leí el testimonio de Abraham, de su trabajo, ¿verdad? De un testimonio en la página, y de repente ves, ay, mira, pasaron cosas nuevas. Y esos son continuos cambios y mejoras que vienen a la vida porque el Señor está cumpliendo sus promesas. Pero a veces nosotros decimos, ¿por qué no ha pasado nada? ¿O qué nos enseña la Biblia al respecto? Lo interesante es que cuando el Señor dice que quiere hacer algo nuevo en su iglesia o en su cuerpo, tenemos que entender que de manera histórica en la Biblia, lo primero que tiene que hacer es limpiarla. Lo primero que tiene que hacer es limpiarla. Igual como nos toca en la vida personal, para poder nosotros pasar a una mejor etapa de nuestra vida, la anterior la tenemos que limpiar, la tenemos que deshacer. Y vamos a usar términos muy humanos, ¿no? Dicen, para yo poder ascender en mi puesto de trabajo, pues el puesto que yo tengo ahorita tiene que ya quedarme chico, ¿verdad? Salud. También, ahí tenemos otra que, si quieren pasen a estornudar, que no es cierto. Pero para que vean que somos una casa, aquí no es nada formal, aquí no es nada que somos una familia, no es nada aquí. A lo que quiero llegar es, para poder nosotros pasar al siguiente paso, nosotros tenemos que deshacernos del anterior. Aquellos que han llegado a tener algún negocio lo podrán afirmar, como cuando tienen un empleado que ves a un empleado, una persona, y dices, esta persona como que ya le queda chico el puesto. ¿No les ha pasado alguna vez? ¿Alguien ha tenido un negocio? ¿No? Que de repente ves, inclusive lo vemos en las empresas grandes, en el gobierno. De repente tienes a alguien que está en un puesto y de repente asciende y asciende, le empieza a quedar chico y empieza a transformarse. Pero para transformarse tienen que pasar por pruebas, o tienen que pasar por unas limpias, por decirle de una manera. Y la iglesia, de acuerdo a la historia bíblica, pasa por lo mismo. El Señor les advierte al pueblo de Israel en Jeremías, y lo vemos, ahorita vamos a pasar a Jeremías, lo vemos en el libro de Jueces, cuando estaba en la ciudad de Silo,
o Shiloh, como se dice en hebreo, Shiloh, que tenía en Silo tenía el templo del Señor, estaba ahí en su momento, y Elí era el sumo sacerdote antes de que se construyera el templo de Salomón, no el templo majestuoso que vemos nosotros en las fotos, en las imágenes, en los libros de niños, sino el templo cuando a Moisés se le dio la ley. Empezó a haber una transformación, un crecimiento, si lo vemos de manera histórica, donde era meramente una carpa donde moraba el Señor, ¿no? Y ahí estaba el arca, si recuerdan su historia bíblica, ¿no? Y era una carpa. Llegó a tal grado con el tiempo que se convirtió en un edificio enorme, bonito. Fíjense lo que pasaba con el edificio, y eso estábamos platicando mis papás y yo en la semana. Cuando construyeron el templo se construyó con ofrendas, no con el diezmo, porque el diezmo le correspondía al mantenimiento de todos los levitas, los ministros, todos. Entonces, para que pudiera, y esa es una clase que ya se dio sobre lo que era la diferencia entre el diezmo y las ofrendas, ¿no? Las ofrendas son las que construían el templo, y yo lo veo porque en mi trabajo he construido, trabajé en varias obras del grupo judío de aquí de San Diego, en La Joya, y todo se manejaba con ofrendas, porque así lo manejamos en la obra. Y no era por el diezmo, sino era por las ofrendas. Y la iglesia o el templo del Señor creció a tal grado, tan grande, que le decía Salomón: ya dejen de ofrendar, ya párenle. Y lo tenían adornado con oro, y aquí no lo vamos a tener con oro, ¿verdad? Porque luego se vienen y nos roban todo el oro. Es que no se preocupen, hermano, no va a haber nada de oro aquí. Por eso les decía yo, son buenas noticias, ¿no? Para el año, pero no se preocupen, lo que estoy diciendo, me refiero a Israel, no me refiero a Tijuana. En Tijuana te quedas sin oro. Por eso creo que los templos mormones no los hacen de oro, o los de acá no le pusieron lo pusieron chapeadito, dicen por si se lo roban, no. Pero a lo que voy es que creció tanto, pero empezó de una manera pequeña. Y si nosotros vemos la evolución de una carpa donde moraba el Señor, en el arca decía, y se acuerdan que el sumo sacerdote entraba, estaba amarrado una vez al año, y después llegó a un punto donde había continua alabanza 24 horas al día, todos los días de la semana, etcétera. Hubo una evolución, pero para llegar a eso no fue algo que una transformación inmediata, pasaron muchos años. Y nosotros vemos en la historia sobre lo que es Silo, donde era originalmente donde estaba el templo, y Elí era el principal, o era el sumo sacerdote. El Señor les llamaba la atención antes de que pudiera ver esa transformación. Nosotros podemos extraer, y estaba leyendo yo sobre la historia de eso, lo que eran los comentarios que hacen los rabinos, etcétera, sobre la historia, porque ellos son los que más conocimiento tienen. Y ahorita van a entender por qué. Y no estoy hablando necesariamente de un teólogo cristiano, porque los teólogos cristianos consideran al Antiguo Testamento como algo que ya no sirve, muchos de ellos. Es histórico, eso ni le hagas caso, eso ya pasó. Es que el Nuevo Testamento es lo que cuenta. En realidad, y el otro día estaba haciendo un análisis de eso, lo que cuenta, fíjense, por eso es que vemos muchos últimamente que andan regresando a eso, lo que cuenta es la Torá. Todo lo demás gira alrededor de la Torá, si ustedes hacen un análisis correcto de la Biblia. El Nuevo Testamento todo gira alrededor de la Torá, todo. Entonces no es que haya pasado la ley, sino todo gira alrededor, y están extrayendo para lo que sería la purificación de nosotros conforme a los requisitos de Dios. Entonces, si nosotros veíamos la historia, nos dábamos cuenta que en Silo, donde estaba el templo y estaba Elí el sumo sacerdote, con el tiempo los hijos del sumo sacerdote empezaron a profanar la iglesia, el templo, y muchas veces creían, y eso sucede muy a menudo y sucede hoy en día inclusive, y quiero que lo vean de manera que lo coloquen en lo que sería la historia moderna. Y decían: ¿saben qué? Yo puedo hacer lo que quiera en el templo, decían ellos, porque al fin y al cabo es la casa de Dios, y Él nunca se va a apartar, porque Él hizo unas promesas.
Hagan de cuenta que esa era la mentalidad que tenían. Y hoy lo vemos, ¿no? Lo vemos en los predicadores. Inclusive salió el otro día en las noticias, inclusive salió un supuesto predicador, pastor, lo que sea, de Estados Unidos, diciendo que los 10 mandamientos ya no aplican. Salió esta semana. Y salieron todos, ¿cómo que estás loco? ¿De qué estás hablando? Pues si todo el Nuevo Testamento dice el que guarda mis mandamientos. Al Señor Jesús le decía, ¿cómo puedo alcanzar, cómo puedo ir al cielo? Dice, si guardas mis mandamientos. Todo era guardar mandamientos, ahora resulta que ya no. Entonces empiezan a torcer las escrituras, a empezar a hacer un relajo de la iglesia y dicen, yo puedo hacerlo cualquier burrada que quiera, porque al fin y al cabo el Señor está conmigo. Y si nosotros leemos Jeremías 7, versículo 3, vamos a empezar en Jeremías 7, versículo 3. Y creyendo, inclusive, lo peor es cuando el sacerdote cree que tiene derecho a violar todos los principios de Dios. Y luego llegan los hijos del pastor y dicen, ay, al cabo que mi papá es el pastor, bueno, estoy poniéndolo en términos modernos, al cabo que mi papá es el pastor, yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Pues fíjense lo que decía el Señor en Jeremías 7. Oye, despierta, amigo. Jeremías 7, versículo 3. Lo dije con tiempo para que lo pongan. Pues ahí está, pues quiero que lo lean y me sigan. Dice Jeremías 7, versículo 3, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. O sea, estás haciendo un requisito, que mejore tu camino y tus obras para que puedas morar en este lugar. Dice, no fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicias entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero y al huérfano y a la viuda, ni en el lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar y en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y le dice, templo es de Jehová, templo, diciendo, ay, al cabo que este ya es el templo del Señor y no va a pasar nada, yo puedo hacer lo que quiera. Le dice, no. Lo vemos de manera moderna, y esto es un regaño, por decir, a todos los pastores o predicadores que andan predicando apostasía, que dicen, al cabo que yo puedo decir lo que sea en el púlpito, que vaya de acuerdo a mi pensamiento, y como es el púlpito, es la casa de Dios, Dios no va a hacer nada. Dios no se va a preocupar porque a mí me dio autoridad de decir cualquier mensaje que quiera decir, pero no puedes hacer eso. Y así pensaban. El Señor dice aquí en Jeremías, imagínense, Jeremías es el profeta que le está dando estas palabras al pueblo. Llega el profeta y le dice, yo soy el profeta Jeremías y miren esto, dice Dios que les diga. Eso es lo que está pasando. Nosotros lo vemos a veces como relato, pero no. Pónganse en el lugar de Jeremías. Jeremías escribe esto diciéndole al pueblo, tengan, porque así están pensando ustedes. Dice, al cabo dice, templo de Jehová es este. Pero le dice, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos, vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo. Está diciendo, tu caminar y tu forma de ser, si la haces como debe de ser, te voy a permitir morar en este lugar. Ahora nosotros decimos, ¿cómo vamos a poder crear o llevar a cabo este avivamiento que queremos que venga a la iglesia? Porque pensamos a veces que el movimiento del Espíritu se va a dar nada más porque nosotros nos creemos muy merecederos de Dios, ¿no? De todas sus promesas. Y lo único que hacemos es reclamar promesas, dame, y nunca pasamos a la parte donde dice, bueno, para que lo obtengas tienes que hacer esto, ¿verdad? Nada más es puro reclamar y exigir, y decimos, Señor, queremos un avivamiento. Sí, pero si quieres el avivamiento tienes que empezar por tú cambiar también. No cual pararte en el púlpito y decir cualquier burrada. Inclusive si nos vamos regresamos al versículo 9, dice, al 8, he aquí vosotros confiáis en palabras de mentiras que no aprovechan. Por eso les decía, lean lo histórico y aplíquenlo a lo moderno. Confías en palabras de mentira que no aprovechan. Y lo vemos nosotros en el púlpito de hoy en día, ¿no? Como este señor que decía, este pastor que decía, los 10 mandamientos no aplican. Estás confiando en palabras de mentira que no aprovechan. Estás inventando cosas que no van, que no son verdad,
deja de andar inventando mentiras. Prácticamente se lo debería decir a esta persona. Dice: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Hurtando es uno, matando es otro, adulterando es otro, jurando en falso e incensando. Ya son 5 mandamientos que se violaron ahí, ¿verdad? Saquen la cuenta, son 5, ¿no? Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso y teniendo dioses ajenos. Son 5. Y ese es el problema que a veces tiene la iglesia, que de repente está violando los preceptos de Dios o sus mandamientos, pero quieren el avivamiento. Dame el avivamiento. Entonces, pues yo no puedo morar en un lugar así. Y vean lo que dice el Señor en el versículo 10, continuando, dice, y lo hace en forma de pregunta: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre el cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Les está diciendo: tú vienes y crees que puedes estar libre por andar haciendo todas estas abominaciones. Tú quieres que haya un cambio y un avivamiento en tu vida, y crees que haciendo todas estas abominaciones. Por eso les decía al principio, a veces decimos: las cosas empiezan a suceder mal en la congregación porque el diablo es el que se está encargando, me está atacando. No, en ningún momento mencionó a Satanás. El Señor le estaba diciendo: eres tú el del problema. Me dice: ¿y tú quieres que cambien las cosas? Sin embargo sigues haciendo todo esto. Dice: ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre el cual es invocado mi nombre? Y lo vemos hoy en día, ¿no? Las iglesias o la iglesia moderna o los predicadores esos de las mega iglesias y todo eso, ¿son cueva de ladrones o no? No hay Kleenex aquí. Permítame tantito, ando con... Me disparó la alergia, es que me puse a sacudir y estoy muy alérgico al polvo. Regresando, dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre el cual es invocado mi nombre. Otra vez pongámoslo en términos modernos: ¿la iglesia se ha convertido en cueva de ladrones? No necesito yo ni preguntar ni entrar en un análisis, ¿verdad? Inmediatamente nosotros hacemos la pregunta y sabemos que es verdad. No necesito yo convencerlos. Y por eso es que el estado moderno de la iglesia es puro pedir dinero. Dame. ¿Y para qué? ¿Para hacer lo que dice la Biblia que hagamos con el dinero? ¿O para nada más andar con un cuate en una mansión con jets privados y Lamborghinis? Y luego dicen, se quejan de que los critican. Ay, es que me critican, pero es Satanás atacándome. No, lo justo es lo justo, ¿verdad? O sea, ¿qué hicimos con la gaviota cuando descubrieron lo de la casa se llamaba, ¿se acuerdan? ¿Por qué hubo un reclamo? Porque sabían que era injusto lo que tenía, porque no lo merecía, no le correspondía. Si la gente recibe las cosas de manera justa, nunca hay reclamo. Pero si la gente empieza a convertirse o empieza a recibir de manera injusta y la pura lógica nos dice está mal. Entonces el Señor les está diciendo: es cueva de ladrones de vosotros esta casa. Hagamos el análisis. ¿Es cueva de ladrones hoy en día la iglesia? ¿Verdad que sí? Y luego quieren el avivamiento y se convierte en un avivamiento falso. Por eso es que muchas veces para poder simular un avivamiento en las iglesias, lo que terminan haciendo es haciendo un lugar muy moderno, con luces, humo, y hacen todo tipo de cosas para simular un avivamiento, porque es la única manera que convencen. Inclusive hace mucho leí sobre lo que era un hombre que se llamaba Mesmer. Búscanlo en Wikipedia quién es Mesmer. En inglés viene de donde sacan la palabra mesmerize, que era un hombre que se llamaba Mesmer. Y ese cuate hablaba de cómo podía simular y convencer a la gente, de donde viene la palabra. ¿Cómo sería la palabra en español mesmerize? ¿Sería mesmerizar es la palabra? Pues sí. Pues viene de este hombre Mesmer, y era de una persona que te lavaba el coco, pues, para hacerte creer ciertas cosas.
Y muchas veces lo hacen, por ejemplo, en las religiones orientales. Una de las maneras que te convence, que te mesmerizan, es haciendo este movimiento, que le llaman, inclusive en la hindú le llaman el kundalini. Hace este movimiento y te mesmerizan de una forma de hipnotizarte para convencerte que está pasando algo. Sí. Y lo vemos, les digo, yo siempre me río de los de la playa, los de en playas, los domingos, los que se visten de blanco y que empiezan a hacer sus ritos en la playa. Vaya, pues un día que no haya servicio, porque si les digo vayan un domingo, luego no vienen acá. Un día que no haya servicio, vayan. Ok. Yo los llegué a ver, porque nosotros a veces salíamos a correr en las mañanas y luego pasas y los ves y yo los veía a ver, y todos agarrados de la mano y cantando y luego salen, ay, qué bueno estuvo todo. Te mesmerizaste, fue lo único que sucedió, nunca hubo nada. Te lo creíste. El yoga te hace lo mismo y te lo hacen las diferentes religiones orientales. Y entonces empiezan a creer que está habiendo un cambio en su vida, pero no lo hay. Simplemente es una hipnosis, un convencimiento falso. Pero nosotros decimos, bueno, yo quiero el avivamiento. La iglesia dice, ¿cómo voy yo a morar en un lugar donde es una cueva de ladrones? Eso nos está diciendo el versículo 11. Y cuando termina dice, sobre el cual es invocado mi nombre, he aquí que también yo lo veo, dice Jehová. O sea, no se está quedando ciego Dios a lo que está viendo que sucede. Y si nosotros vemos la historia de la iglesia me refiero ya después de Jesús, tiene sus altibajos. Si ustedes ven la historia de la iglesia tiene sus altibajos. Tiene periodos muy largos de bajón y tiene periodos muy cortos y también largos de alza, lo que le llaman los valles y las cimas. Por ejemplo, el oscurantismo, eso fue un bajón y que duró siglos. Pues ¿por qué? Porque a la iglesia católica no le gustaba que la gente leyera. Dice, mantén los tontitos para que no lean y para que no se revuelquen y se crean todo lo que nosotros les decimos. Por eso llegó un periodo que se llamaba el Renacimiento, por eso le pusieron así, porque la gente despertó. Eran tiempos donde hay bajones y vuelven a subir. Y nosotros lo vemos en la historia. Y fíjense, la historia de la iglesia rige la historia de la humanidad. Hagan un estudio de eso. La historia de la iglesia domina y mueve la historia de la humanidad. Entre más mal está la iglesia en una parte de la tierra, más mal está esa nación o esa tierra. El otro día platicaba con Alejandro de un análisis que yo hice de manera personal por curiosidad. Y yo estaba sacando estadísticas hace varios meses, porque todo el mundo de repente cuando empiezan a haber cambios en las naciones, empiezan a quererse apantallar con, ay, fulano. Y traían hace meses atrás que decían que es que ya vamos a estar como Noruega y que ya vamos a estar como Holanda y que bla bla bla. ¿Sí te acuerdas que platicamos? ¿Se acuerdan que platicamos de eso? Y cuando ustedes van y hacen un estudio de qué son esos países, y les puedo decir porque mi hija y mi esposa fueron y me lo contaron también y lo reafirmé cuando leí sobre la historia, que les decían, este país es cristiano, ¿verdad? Que me contabas, este país, y anduvieron en Holanda y anduvieron en eso. Si ustedes lo analizan, los países nórdicos, todos los países nórdicos, el 75% al 95% de la población es cristiana protestante. Y son los países más prósperos, los países con más paz, los países con más prosperidad, con mejor salud. Si se van al Asia, el país más rico de Asia es Malasia. Y es el país que tiene, o sea, es un país que tiene los mejores edificios, la mejor economía, y es un país que es arriba del 50% cristiano. De ahí le siguen países como Corea del Sur, de ahí le sigue Australia, de ahí le sigue Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. Todos los países más importantes, prósperos, son protestantes. ¿Por qué? Porque, y si ven la historia de por qué llegaron a ese punto, es porque llegaron a lo más bajo. Y nosotros lo podemos estudiar y viéndolo como en la Biblia dice, eran cueva de ladrones antes. Pero ¿saben qué? Lo decía mi mamá el otro día, la guerra, lamentablemente las guerras y las guerras civiles y los levantamientos hacen que la gente realmente empiece a buscar a Dios.
y se convierten en unos países que tienen un avivamiento muy fuerte. Lamentablemente no debemos de llegar a eso. Sin embargo, tenemos que llegar. Y de repente, ¿qué podemos nosotros ver de esto, extraer de esto de acuerdo a la Biblia? Todos esos falsas, esas cuevas de ladrones van a desaparecer. Porque imagínense y nos lo enseña la historia. Ahorita vamos a seguir leyéndolo en la Biblia. O vamos a seguir leyéndolo. En el versículo 12 dice: andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, y no oíste, y os llamé y no respondiste, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros, a vuestros padres, como hice a Silo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tiene que haber una limpia. Tiene que haber una limpia. Pero la limpia se da en la iglesia. Nosotros queremos, a veces de manera equivocada, queremos que la limpia en nuestro país se dé en el gobierno. No se va a dar. Jamás se va a dar. ¿Sí me explico? Es como si tuvieras un leproso queriendo operar un canceroso. Me pregunto, ¿quiénes son médicos aquí o saben de medicina? Si tuvieras tú un cirujano que es leproso, ¿lo dejarías entrar al quirófano? Por más que se tendría que vestir como astronauta, yo creo, para no infectar al paciente, ¿no? Porque si no, dice, ya le saqué, le extraje el cáncer, sí, pero le enfermaste de todo lo demás. Tienes que haber una transfusión de sangre, y la transfusión y esa sangre es la iglesia. Pero dice el Señor, va a echar de su presencia. Entonces a veces decimos, ¿cómo es que va a transformar o vas a ver ese crecimiento en nuestra congregación? Es primero deshaciéndose de a todos esos ladrones, dice, como eché a todos vuestros hermanos. Porque fíjense, curiosamente, y lo vimos tiempo atrás en la historia de Israel, en la historia moderna, antigua y la futura historia de Israel. Y nosotros podemos analizar muchas veces en la nación de Israel hacen esta crítica, los ateos y los antisemitas dicen, es que Israel solamente subsiste porque los americanos le ayudan. Y lo escuchamos todos los que son antisemitas lo dicen, es que si no fuera por los gringos de Israel ya estuviera hecho pedazos, ¿no? Pues nunca han metido las manos los americanos. Cada vez que la guerra de los 6 días, los americanos lo único que han hecho es irlos a calmar. Bájale porque te estás acabando a los de Egipto. Bájale, te vas a echar los jordanos. Bájate los del Líbano, te los vas a acabar. ¿Por qué? Porque si interviene alguien ajeno, se pierde la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces no puedes decir que Dios los protegió, porque van a decir, todos los americanos los protegieron. No, si vemos bien, nos damos cuenta. Y hay historias, por ejemplo, cuando recién llegó el pueblo judío a Israel en 47-48, que los vecinos lo atacaron y los judíos no tenían armas. Y hay historias muy que se repiten muchos que decían que iban los pobres cuates así en un carrito con rifles y pistolas porque no tenían más. Y había testimonios de ejércitos contrarios que tenían tanques y que decían, porque le decían, ¿por qué te regresaste? No, es que estaba atascado de un ejército. Y eran 2 pobres tipos aquí para sí, que con su cantimplora así de agua, así, pobrecito, así, en el desierto, porque no había en ese entonces nada. Estamos parando defendiendo, sí, pero somos 2 y no había radios, o sea, no tenían nada. Y hay películas inclusive que hicieron al respecto. Sin embargo, los oponentes decían que se regresaban porque veían una multitud y un ejército grande, porque era lo que era la protección de Dios. Y lo mismo sucede, pero tuvo que limpiar a la nación de Israel, tuvo que limpiar la tierra, y lo mismo tiene que hacer con la iglesia, la va a limpiar. Y en especial va a limpiar todos esos falsos. Porque yo me puse a analizarlo. ¿Qué pasaría si trajera un avivamiento masivo a toda la iglesia del mundo mientras esos existieran? Se iba a confundir, ¿verdad? Iban a decir ellos, ya ven, Dios me respalda.
Iban a decir los Cash Lunas y todos los megapastores, estos que andan ¿ya ven? Dios me respalda. Sin embargo, dice la historia, dice que va a echarlos de su presencia. Una vez que la limpie, va a venir el avivamiento. Y nosotros lo estamos viendo, ¿verdad? Lo estamos viendo porque cada vez salen noticias nuevas de que cómo están cayendo o cómo están desapareciendo esos. De repente los encuentran unos que andan involucrados en el narcotráfico. Pues esas son cosas serias, ¿no? ¿Verdad? Ya son cosas serias. Que fulana iglesia, y lo vemos inclusive aquí en México, ¿no? Que de repente los narcos crean o construyen catedrales para querer limpiar su nombre ante Dios. No sé si sea verdad o sea rumor o sea cuento nada más y chisme mexicano, pero pues eso escuchamos. Pero lo vemos también en noticias sobre pastores. Pero para poder que venga el avivamiento, Dios lo que va a hacer primero es limpiar. Pero les decía Jeremías, les he dicho repetidas veces, les he mandado mis profetas, les he llamado la atención y no me hacen caso, entonces los voy a echar. Y la Biblia dice que Dios es lento a juzgar, ¿no? Lento porque Él tiene misericordia, Él va lento, les está dando oportunidad. Sin embargo, y nosotros lo podemos ver de manera moderna, dice aquí como dice que estaban confiando en sus ídolos. Dice en versículos anteriores, dice que estaban confiando en sus ídolos. Y vámonos al versículo 16 para que vean. Dice: tú pues, le está hablando a Jeremías, le está hablando el Señor a él diciendo: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. A veces vemos en los grupos de Facebook, en los grupos de esos, y como yo soy administrador de La Voz en el Desierto, yo los corro. Sorry, ahí no tengo ganas de estar alegando. Pero empiezan a decir: es que hay que orar por ellos. No, aquí dice que no, aquí que se los vote. Es que el que es apóstate, ya les expliqué lo que significaba la apostasía, ¿verdad? Es que no quieren, así de sencillo. Y él está diciendo el Señor: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para abocarme a la ira. ¿Saben quién es la reina del cielo? Todos saben, ¿verdad? La guadalupana. Pues sí, le hacen tortas o le hacen pasteles, y luego el 12 de diciembre, el día de la guadalupana, y agarran y hacen pan, ¿no? En las panaderías le hacen pan, y luego de repente llega el 6 de enero y la rosca de Reyes, y que sale el monito que es Jesús, y que quién sabe qué tanto hacen, y le hacen pasteles y tortas a todo el mundo. Dice: para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Me provocan ellos a ira, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra, y se encenderán y no se apagarán. Y lo vemos hoy en día, lo podemos ver nosotros en México. Le ofrecen tortas y le ofrecen sacrificios, y se van de rodillas a la catedral y hacen cualquier burrada y media porque le están ofreciendo a la reina del cielo. Y luego dice aquí: mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar. Y estaba hablando de la tierra de Israel. Dice: entonces, se derramarán sobre los hombres. Y vemos enfermedades, y vemos crisis económicas, enfermedades, que no podemos salir que que la pobreza, etcétera. Nunca se ha preguntado por qué de repente dicen: ¿por qué México hay tanta gente tan pobre? ¿Saben que es la 8ª o 9ª economía del mundo? O sea, México no es Perú, no es o sea, Venezuela, no, ni cuando eran en sus mejores tiempos, no le llegaba. Tenían un muy buen estándar de vida, pero no es Italia, no es Francia. México tiene más. Nosotros ya platicábamos que México tiene, en cuestión de comida y alimentos, tiene todo. Hay países donde no hay carne, aquí sobra la carne. Hay países donde no hay pescadería, maíz, petróleo. Aquí tenemos todo. Podríamos vivir solos sin ayuda de nada del exterior, todo. Pero ¿por qué pasa eso? Pues por la idolatría. Y luego
las pocas iglesias que hay creyentes, de repente nada más es pedidera de dinero. Dame dinero. Si fuera para obra de Dios no habría problema. El problema es que es porque quieren carro nuevo o porque quieren otra casa. Y dice que vendrá su furor sobre los hombres, sobre los animales. Y luego dice sobre los árboles del campo. Ay, el campo está caído en México. Pues para que vean. Sobre los frutos de la tierra, el petróleo. Y luego se encenderán y no se apagarán. Luego de repente pues se encienden los guachicoles y no se apagan los guachicoles. Pues. Es en serio. Por eso los estoy poniendo en términos modernos cosas que vienen en la Biblia. Entonces dicen, ¿cómo va a cambiar cómo vamos a cambiar la iglesia? ¿Cómo va a cambiar nuestro país? Es que tiene que limpiar Dios la iglesia primero. No es limpiar el mundo, va a limpiar la iglesia. La iglesia, como les decía sobre los países que les mencioné, los países más prósperos, los más seguros, los donde hay más educación, son los países donde gobierna el protestantismo, el cristianismo. El único país donde no hay cristianismo, que es de los más ricos, prósperos y todo, y es por promesa, es Israel, nada más. Esa es la excepción, pero porque hay una promesa hacia la nación de Israel. Pero el resto del planeta, ustedes métanse a hacer sus análisis, verán. El único país, el único que no cae dentro de este cumplimiento, y es porque es relativamente nuevo, es Nigeria. Porque están en guerra y es porque van a salir un día. Y si prevalece el cristianismo ahí, verán cómo se va a levantar esa nación de África y va a convertirse en una nación ejemplar. Y es porque hay una guerra entre musulmanes y cristianos, nada más. Pero es donde más cristianos hay en el mundo. Lamentablemente, fíjense, un país tan pobre tiene a los pastores más ricos. Fíjense cuántos pastores de Nigeria, cuánto tienen, $100 millones, $250 millones. Son ladrones en el templo. Son ladrones completamente. Entonces el Señor, para que nos traiga el avivamiento, tiene que limpiar nuestra congregación. Bueno, no también esta, pero tiene que limpiar la congregación, el cuerpo. Y lo vemos nosotros aquí en esto. Inclusive si continúan leyendo en el versículo 21, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto, mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y curiosamente, como les decía, la apostasía moderna o el ídolo moderno en la iglesia ya no es ya no es una estatua. Yo me refiero a la iglesia cristiana. Ya no es la Virgen de Guadalupe o el catolicismo. Yo creo que la iglesia cristiana ya está tan bien educada en ese sentido que ya no cae en esas trampas de la idolatría, de lo que sería la religión tradicional. Se ha convertido o se ha transformado ahora en el éxito de congregacional. Ya vemos, ahora les digo, se convierten las iglesias en un lugar donde ya no quieren que fluya el Espíritu, sino quieren simularlo. Y hablan los predicadores del éxito. Dice aquí el Señor: para que te vaya bien, haz todo lo que te mando. Les decía la semana pasada, cuando decíamos nuestras resoluciones de año nuevo, ¿qué decía? Nuestra resolución no debe ser bajar de peso, ganar más dinero, estar más saludable. No debe ser eso, debe ser buscar a Dios para que todo lo demás te venga. Entonces le está diciendo a la iglesia, fíjense, todo esto que vemos aquí de Jeremías, eso está dirigido a su pueblo, no está dirigido a la gente de afuera. Está dirigido a su pueblo, porque su pueblo es el que realmente cambia al mundo. Y le está diciendo, dice que escucha mi voz y seré a vosotros por Dios. Algo que no sucede hoy en día. En los púlpitos se predica sobre el éxito personal. ¿Cómo lograr el éxito personal? Y hay una competencia de repente entre las iglesias. ¿Quién tiene más miembros? Si te preguntan, y a mí me ha pasado, ¿cuántos van a tu iglesia? ¿Qué te importa? Pues me dan ganas de contestar así. ¿No les han preguntado? ¿Alguno les ha preguntado de en tu iglesia? ¿Y cuántos son? ¿Sí les ha preguntado? ¿Verdad? Pues es que esa es la idea ahora moderna. Es que si está llena, es que ahí está el Señor.
Si está llena, ahí está el Señor. Y lo que va a pasar es como aquella historia que escuché una vez hace muchos años de la Unión Soviética, ¿no? Porque si se acuerdan, los que estamos más ruquitos ya, canosos, ruquitos, viejitos, vivimos la era de la Unión Soviética, la Guerra Fría. ¿Sí se acuerdan, verdad? Uno que otro. Y estaba prohibida el cristianismo de manera abierta. Entonces había una historia que decía que estaban unos cristianos reunidos en una casa, no sé si ya lo han escuchado, y que de repente llegan un montón de soldados y que les dicen aquí con pistolas, y le dicen: todo el de aquí que quiera renunciar al cristianismo, les vamos a dar chance de que se salgan y no van a sufrir ningún castigo y no les va a pasar nada, y los que estén dispuestos a morir por su Dios se quedan. Entonces dicen que la mitad de la gente que estaba ahí se salió, y ya cuando se sale le dice: cierra la puerta. Y luego cierran la puerta y luego bajan las armas. Ahora sí estamos los de verdad. Y dice: ¿ah? Así decía la historia, que así pasó una vez. Ahora estamos los buenos. Dice: no todos los que estamos somos, ni todos los que somos estamos. Y así tiene que suceder. Así va a pasar en la iglesia. Así va a pasar para que pueda llegar ese avivamiento. Porque el problema o lo que frena el avivamiento no es el diablo. El diablo no. ¿Ustedes creen que el diablo tiene algún poder o alguna habilidad de retener lo que hace Dios? Puede hacer nada. Sí, es como si te paras ahí, salvo excepción de alguna que otra mujer, ¿verdad? Pero una cucaracha, ¿qué te va a hacer? Las mujeres salen corriendo del miedo, ¿verdad? Pero hagan de cuenta que yo, Dios es una persona así medio grandotota, fortachona, y el diablo es una cucaracha. Ay, no, pues yo puedo contar. No, ¿sabes qué? Mira, compita, vete, paz, ya está. Deja de dar lata. No puede contra la iglesia, no puede. Si no, yo hubiera desaparecido la iglesia, no puede. Pero lo que está haciendo el Señor, o lo que va a hacer, o lo que está haciendo, es precisamente actuar como esos soldados que les decía, que va a decir: a ver, los que están dispuestos a quedarse, y va a purificar. Y nosotros lo podemos ver hoy en día. Por ejemplo, si estamos aquí ahorita en la congregación y llega y se presenta uno de esos megapastores, es: ay, que vengo a no sé qué, porque ya me ha pasado. Nos pasó hace una vez con un cantante que se sentía el regalo de Dios a los cantantes, que una vez cantó y nos tenía tan mareados, a la verdad ya estábamos atrás riéndonos, porque este cuate nada más como hace show. Y pues como músicos éramos los únicos músicos, ¿verdad? Y de repente se la hacía: y súbele al reverb, y súbele a la pista, y empezaba a dárselas de esa. Y luego de un día después llega y le dice: papá, ¿cuándo vengo a cantar? Y me lo mandó a volar. No, nunca. Sí, porque se la dan. Llega un de esos pastores: ¿cuándo predico? Nunca. Salte, siéntate. Sí, porque tú lo único que vienes a traer vienes a querer convertir esto en una cueva de ladrones. Y la iglesia o el templo dice, nosotros si leemos la historia de lo que era el templo, de los tiempos de Moisés a cuando fue en el templo de Salomón, había 3 cosas que se hacía. Se hacían sacrificios, se hacía alabanza y se predicaba la palabra. Y es para eso. Ahorita obviamente no voy a matar una cabrita, que por favor. Entonces nada más nos quedan 2, ¿verdad? Porque el sacrificio ya fue. Entonces, ¿cuáles nos quedan? Alabanza y la palabra. Y exponer la palabra, presentarla. Y dentro de la palabra, por eso les decía al principio, yo no quiero dar sermón, porque no se daban sermones. La idea de los sermones modernos era algo que se empezó a usar por práctica, porque era la evangelización que se llevaba a las calles. Entonces ese mismo hábito de hablar, la gritadera, porque de repente son predicadores que pegan unos gritototes, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado? Han ido a iglesias, ¿qué fulano? Espérate, pues aquí estoy, tengo micrófono, no me grites. Porque traen el hábito que era de evangelización en la calle, con un altavoz o con un cuerno que gritaban, o sea, y pensaban que lo quisieron migrar a la iglesia y pegan de gritos, y no, así no funciona. La iglesia es para alabar a Dios y para exponer, enseñar la palabra. No hay necesidad de gritarle, yo no tengo que gritar, para eso tengo micrófono. Sí, pero no es para yo venir a quererlos convencer
de esa idea posmoderna de ahora de que cómo ser exitoso y cómo ser bueno y cómo ser mejor. No. La Biblia nos está diciendo, no te conviertas en cueva de ladrones, salte de eso para que yo pueda morar en ese lugar. Y una vez que venga la morada de Dios a la iglesia, todo lo demás se va a dar. Dice aquí que andad en todo camino que yo os mande para que os vaya bien. Pero dice en el versículo 24, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié a todos los profetas, mis siervos, los enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. ¿Qué pasa cuando le llama la atención a las predicadores o a la gente que anda en apostasía? Oye, que estás mal y que se endurece el cerviz y se hacen peores. Y son necios y no quieren escuchar. No quieren escuchar, necios. El necio ya es necio, ya por más que lo quieras convencer ya no va a entender. Oye, pero las cosas no son así. No, tú que sabes, que no sé qué, que bla, bla, bla. Está bien, pues haz lo que se te antoje. Pero luego están viendo al otro y empieza la envidia, porque él sí le va bien, o porque él sí está caminando, o porque él sí, como dice el Señor ahí, para que te vaya bien, porque él sí le va bien. Y a mí no, si yo reclamo y exijo y decreto y declaro y hago todos los días, pues porque no estás escuchando y estás haciendo lo que se te antoja en lugar de hacer lo que dice la Biblia. Y cuando de manera corporal toda la iglesia empiece a humillarse ante Dios y arrepentirse, como dicen los profetas, y en realidad buscar a Dios, el avivamiento va a ser tan grande que la historia bíblica nos dice que hubo un tiempo en que el avivamiento era tan grande que no podían ni ministrar. Entraban al templo y la presencia era tan fuerte que no podían ni hablar. O sea, de repente ha habido momentos así bien pequeños de una manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, en esta congregación, que de repente la gente, me tocaba ver los que se caían de rodillas, nos caíamos de rodillas, no podíamos ni hablar. No les recuerdan esos momentos, a los que tengan más tiempo, ¿verdad? Que hasta miedo te daba y decías, ya prácticamente decías, ahorita que llegue a la casa voy a limpiar porque hasta miedo me da tener sucia la casa. O sea, te transformaba, que estabas sentado allá y no podías ver, decir, hablar, nada, todo querías que fuera diferente. ¿Sí les ha pasado? Por lo menos a los más antiguos, ¿verdad? Pero fíjense, ese es simplemente una pequeña dosis de lo que puede venir. Sin embargo, lo que tiene que hacer la manera como congregacional es empezar por limpiar la iglesia. Y lo va a empezar a hacer en los lugares pequeños. Las iglesias chicas van a ser el ejemplo para las grandes, a tal grado que las grandes van a desaparecer. En ningún momento el Señor llamó a que hiciéramos edificios, mega iglesias. No existe ninguna parte en la Biblia donde te digas, eso es el único templo grande que ordenó que se hiciera es el de Jerusalén. Y dice que en el milenio todos van a tener que ir allá, porque esa va a ser la central. Lo demás, y si vemos la historia de la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento, eran casas y se alababa y se exponía la palabra. Esas dos cosas se hacían. Entonces por lo menos podemos nosotros decir, y no de manera jactante ni presumida, que por lo menos vamos por buen camino, ¿verdad? Y lo bueno de vivir o tener una iglesia que es como familia es que nos podemos decir y corregir y opinar sin tener que nosotros entrar en conflicto. El problema de las iglesias grandes es que cuando tienes una mega iglesia empiezan los conflictos. Pero en las pequeñas congregaciones, yo se los he dicho muchas veces, si ustedes llegan a ir algún día a una sinagoga, nada más de mirones, a no participar, pero los van a correr si les dicen que son cristianos, pero nada más de mirones, y verán cómo se expone la Biblia. Se discute, se platica, se habla y dice, ¿tú qué piensas de acá? ¿Y qué dice acá? No, pero acá dice esto, acá dice lo otro. Y empiezan a crecer en su conocimiento de Dios, en su conocimiento de la palabra. Y se canta, y no tiene que ser con bocinas grandes. A veces nada más hay una guitarra, pues hay una guitarra. Hay un piano, pues hay un piano. ¿Cuál es el problema? Lo importante es exponer la Biblia y alabar, como sucedía. Y si nosotros seguimos leyendo lo que pasaba, léanlo, esto viene del libro de Jueces y luego el libro de Samuel, y nosotros vemos lo que pasaba con Elí
y lean la historia de él y cómo sus hijos empezaron a profanar al templo, agarró un punto en que dijo el Señor: tú y los tuyos van para afuera, y murieron, porque se creían que eran la excepción nada más porque eran los sacerdotes. Y dijo: ya no más va a volver a habitar mi templo en Silo, y estaba después en Jerusalén, y de ahí quedó. Pero ellos se creían que tenían privilegios. Por eso les digo, yo tampoco tengo privilegios. O sea, si hay que limpiar, hay que barrer, yo me pongo a barrer. Si hay que hacer algo, hay que hacerlo. Porque el ministrar en la iglesia es servir. Sí, la palabra ministrar significa servir. Y si nosotros hacemos todo en acorde a lo que dice la Biblia, verán que el avivamiento va a venir a la iglesia de tal manera que cuando entres vas a sentir algo está diferente aquí. Así como les decía al principio, cuando ustedes sienten que en su vida personal que el Señor les está diciendo algo viene diferente, algún cambio, un ascenso, estaba enfermo y siento que ya me va a sanar, ¿verdad que lo sentimos? Y lo sentimos con una convicción fuerte. Así está sucediendo en la iglesia y así va a suceder, de tal manera que entremos en el estacionamiento, va a decir: saben que algo viene diferente, algo está diferente, algo está cambiando. Y luego de repente ven el año nuevo y dice: algo va a ser diferente, lo veo diferente. No sé cuántos de ustedes pueden percibir algo así. Y esa percepción, fíjense, no soy yo. Por eso yo les dije, yo no quiero mesmerizarlos. De nada sirve. Tiene que venir del Señor y convencerlos a ustedes, y convencerlos y hablarles y decirles así. Y la Biblia nos enseña: cambia tu forma de ser, cambia tu forma de actuar, cambia tu forma de caminar, para que todo lo demás venga. No es el diablo el que está deteniendo el avivamiento. Él no tiene nada que ver, él no lo puede hacer, no lo puede detener. No lo puede detener. Los que detienen el avivamiento somos nosotros, porque no caminamos en el camino correcto. Amén, hermanos. Entonces con eso termino y quiero pasar el micrófono a nuestra hermana Susi para que ore por nosotros y nos despida. Y que Dios les bendiga, hermanos. Feliz año nuevo a todos. Hermanos, les voy a pedir por favor que se pongan de pie.